Hola chiquillos, bienvenidos a una nueva semana de videos con clases. Vamos a terminar todo lo que es la unidad número 1 con los programas de apoyo de la atención primaria. Y en esta oportunidad voy a partir esta serie de videos con el que ustedes conocen como el programa de atención domiciliaria para el paciente dependiente severo. El paciente dependiente severo, y aquí quiero un poco romperles el esquema que ustedes tienen en relación a que solo es el adulto mayor o el secuelado de alguna patología importante. Pacientes dependientes severos tenemos no solo adultos mayores, sino que también niños en condiciones, por ejemplo, de parálisis cerebral o en condiciones de autismo severo o en alguna otra condición que lo hagan dependiente de los cuidados. Lo mismo ocurre con los pacientes que sufren esquizofrenia o que tienen alguna condición que haga que requieran de alguien más para poder cuidarse. Vamos a ir viendo en detalle todas esas cositas para que ustedes vayan conociendo algo más en relación a este programa. Algunos antecedentes importantes del programa se los tengo acá. Esto, chiquillos, antes de partir con la clase, está todo en la norma, por lo tanto me interesa que tomen apuntes, sí, de lo que no está escrito en las diapositivas. Ya la norma se las voy a dejar en una carpetita, como lo he ido haciendo con la gran mayoría de las normas que hemos ido viendo de todos los programas, por lo tanto no se desesperen por copiar lo que dice exactamente la diapositiva, porque de hecho está textual de la norma o de las orientaciones técnicas que van a tener para descargar. Pero algunas cosas importantes, la verdad es que el programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa, ya que ese es el nombre completo, nace el año 2006 en los establecimientos de atención primaria que eran dependientes de los municipios, o sea, en este momento todos son dependientes de los municipios, y aquellos que dependen directamente de los servicios de salud y alguna ONG, ¿ya? Y este programa surge de la necesidad de generar una red de cobertura estatal hacia las personas en situación de dependencia severa y sus familiares y o cuidadores. Y esto es súper importante, y aquí me voy a tener un momento, donde de alguna manera siempre asociamos la atención del paciente dependiente como la atención directa al paciente. En este caso, este programa es totalmente integral, ¿ya? Integral en varios ámbitos. En el ámbito, en lo que se refiere a las personas, o sea, no solo tiene atención hacia el paciente en sí, sino que también tiene atención al cuidador, a la familia o al responsable del cuidado de la persona dependiente, ¿ya? También es integral en el sentido de que no solo abarca la salud física, sino que incluso ustedes cuando lean la norma hay un apartado completo en relación a la salud espiritual del cuidador, de la persona dependiente, y de alguna manera también hay una parte económica detrás que lo vamos a ver al terminar esta presentación. Es importante destacar el rol de los cuidadores, que son un poco el pilar de este programa. Los cuidadores, vamos a ver la definición que hace la ley más adelante, pero hay que destacar algunas cositas que no sé si se los he comentado en alguna otra clase anterior, pero se las traigo ahora. El 88% de los cuidadores son mujeres, ¿ya? Y eso tiene relación con el rol inherente de la mujer en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Es la que cuida a los niños, es la que se queda en la casa, la cuidadora de la familia, y también es la depositaria de alguna manera de todos los cuidados de salud en la familia cuando alguien se enferma. Ustedes mismos, ¿no es cierto?, cuando eran más pequeños y se enfermaban de la guatita, era la mamá la que le daba el tecito con menta o qué sé yo. Por lo tanto, de manera natural, la mujer fue la que evolucionó hacia el cuidado de la gran mayoría de nuestras personas dependientes en nuestra sociedad, ¿ya? El 12% son hombres, y generalmente los hombres que son cuidadores son parientes muy cercanos de la persona dependiente,
¿ya? Y aquí lo detalla a continuación, dice la relación al parentesco de estos con la persona con dependencia. Los principales cuidadores corresponden a hijas con un 39%, seguido de las madres con un 22% y las cónyuges en un 14%, ¿ya? En relación a el rol del cuidador, que esto no aparece en la norma, así que pongan atención, en general es una situación inesperada. En general es una situación que demora mucho tiempo en asentarse en la familia, a que sea aceptada en la familia, a que sea organizada en la familia, ¿ya? Generalmente hay un cuidador principal, que es el que asume el cuidado de la persona dependiente la gran mayoría del tiempo, ¿ya? Y hay cuidadores ocasionales, que pueden ir, por ejemplo, cuando la señora tiene que ir a comprar o ir a pagarse la pensión, qué sé yo, y va la hija o la nieta o la sobrina o la vecina a cuidarse con nuestro paciente dependiente. Ese es un cuidador ocasional. No hay que perder de vista que el cuidado de estas personas es un trabajo de 24/7. Por lo tanto, el desgaste físico, emocional, económico y todo lo demás que conlleva el cuidar a una persona dependiente es altísimo. Y esa es un poco la razón también por la que nace este programa como una ayuda a los cuidadores, a alivianarles un poco la carga a los cuidadores y también a mejorar y cautelar el cuidado de nuestros pacientes dependientes en el hogar. La dependencia la define la ley 20.422, que es la ley de integración que se llama, o de discapacidad, ¿ya? La dependencia se define como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que por razones derivadas de una o más deficiencias de causa física, mental o sensorial, ligadas a la falta o pérdida de autonomía, requieren de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades esenciales de la vida. Creo que con esta definición que hace la ley no quedan muchas dudas, pero sí voy a volver a destacar que las causas pueden ser físicas, ¿ya? Por ejemplo, una persona que nace con una parálisis cerebral, que no se puede mover, que no puede hablar, que no puede satisfacer sus necesidades básicas, es una persona dependiente. Una persona con por ejemplo, un síndrome de Down, o con alguna esquizofrenia importante, alucinaciones importantes, o alguna persona, por ejemplo, que tenga una deficiencia auditiva, visual, que le impida de alguna manera adecuarse a su entorno y se hace, ¿no es cierto?, una falta o una pérdida de autonomía. Esta es la clave, chiquillos, para determinar la dependencia. La dependencia tiene que ver con la falta de autonomía. Creo que lo hemos conversado, no sé si con este grupo o con el curso anterior, pero les quiero recordar, por ejemplo, en el caso de un paciente que es ciego de nacimiento, ¿ya? Pero que ha tenido su rehabilitación, ha estudiado, sabe leer braille, usa su varilla, ¿no es cierto?, de manera, o su bastón, como ustedes lo conocen, lo usa sin problemas, vive solo, se desplaza solo, hace sus cosas solos. Ese paciente que, a pesar de que tiene una deficiencia sensorial, no tiene pérdida de autonomía, por lo tanto no cae dentro de la situación de dependencia. Y eso hay que tenerlo muy claro. Lo mismo cuando les toque evaluar adultos mayores. Puede ser que el adulto mayor, en su condición previa, él nació, no sé, pues, sin una pierna o que le falte un brazo, qué sé yo, pero él hizo toda su rehabilitación, es autónomo, aunque esté en silla de ruedas, ese paciente no cae dentro de la definición legal de dependencia. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque vamos a ver que más adelante que hay platas involucradas, mucha plata involucrada en estos programas, y hay que tener mucho cuidado a quién se ingresa al programa de paciente de dependencia severa y a quién no. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir, un paciente que ha usado silla de ruedas toda su vida y que hace sus cosas solo, va al colegio o a la universidad o trabaja solo, no necesita asistencia para bañarse, para hacer sus cosas, digamos,
surtir sus necesidades básicas, no cae dentro de la definición de dependencia. Este gráfico, chiquillos, que lo pueden ver con mejor resolución y mejor claridad, mayor claridad en la norma, que les voy a dejar, es del año 2015, ¿ya? Y habla, ¿no es cierto?, de la cantidad o las proporciones de pacientes dependientes y la severidad de las dependencias de acuerdo al sexo. Y según esto tenemos que el 24,9% de los pacientes dependientes, ya sea dependencia leve a moderada o dependencia severa, son mujeres, ¿ya? Y solo el 14,8% son hombres. La dependencia que predomina mayormente en azul, ustedes la ven en azul, corresponde a la dependencia leve a moderada. Ya vamos a llegar a eso, vamos a ver el Bartel, lo pueden revisar en su norma, pero hay 3 tipos de dependencia esenciales: la dependencia leve, la dependencia moderada y la dependencia severa. Este programa está orientado solo al porcentaje en rojo, que ustedes ven acá, que corresponde a la dependencia severa, ¿ya? Que es ese paciente que requiere total asistencia para surtir sus necesidades básicas, como comer, bañarse, movilizarse, etcétera, 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 ¿ya? Esto, chiquillos, es importante que lo tengamos presente. El porcentaje de pacientes dependientes no es menor, es un 20% de personas en situación de discapacidad mayor de 18 años. Del total de personas de 18 años tenemos un 20% con alguna situación de discapacidad. Pero si nosotros vemos las mujeres, la gran mayoría de este 20% corresponde a mujeres, casi un cuarto. Si ustedes se fijan, no es menor, ¿ya? Puede ser que al año 2020, porque esto es del año 2015, no encontré estadísticas más actualizadas, pero al año 2020 esto haya cambiado en alguna proporción, pero básicamente siempre se mantiene más mujeres que hombres y más dependencia leve a moderada que severa. Algunas definiciones para partir a desmenuzar este programa. Tenemos la definición de ayudas técnicas, viene una clase muy cortita en relación a las ayudas técnicas, también van a tener una guía para descargar para que la revisen con calma, pero las ayudas técnicas se refieren a los elementos o los implementos requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad o desarrollar una vida independiente, ¿ya? Por lo tanto, son elementos que van a ayudar a las personas, y dentro del programa de órtesis y ayudas técnicas hay elementos puntuales que son los que se entregan, que son de ayuda a que las personas tengan una calidad de vida mejor. Y la calidad de vida o el concepto de calidad de vida en estos programas que vamos a ver de aquí para adelante es sumamente importante, porque lo que se busca es justamente eso, mejorar la calidad de vida, no resolver el 100% de los problemas, no, digamos, cambiar la situación base de la persona, pero sí mejorar la calidad de vida. El servicio de apoyo se refiere a toda prestación de acciones, asistencia, intermediación o cuidado requerida por una persona con discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria o participar en el entorno social, económico, laboral, educacional, cultural o político, superar las barreras de movilidad o comunicación, todo ello en condiciones de mayor autonomía funcional. Servicio de apoyo, de acuerdo a esta definición, podemos contar a los establecimientos de atención primaria, ¿ya? Pero también vamos a contar a los servicios que entrega el cuidador, ¿ya? Vamos a seguir con algunas definiciones. El cuidador se relaciona con las personas que proporcionan asistencia permanente, gratuita o remunerada. Ojo con esto, hay cuidadores em, digamos que son familiares y que generalmente trabajan de manera gratuita porque es algo que tienen que hacer, ¿no es cierto? O remunerada, ¿no es cierto? Cuando la familia tiene mejores condiciones económicas y puede contratar a una persona como un técnico paramédico o alguien que los ayude con el tema del cuidado del paciente dependiente.
a personas con discapacidad, que habla de discapacidad porque es la ley que hace referencia a la discapacidad y la integración, estén o no unidas por vínculos de parentesco para la realización de actividades de la vida diaria en el entorno del hogar, ¿ya? O sea, el cuidador debiera moverse solo dentro del entorno del hogar. La dependencia ya la revisamos, por lo tanto no me voy a detener en eso. El entorno se refiere al medio ambiente social, natural y artificial en el que las personas desarrollan su participación social, económica, política y cultural a lo largo de todo su ciclo vital. Y aquí tenemos la casa, tenemos el barrio, la iglesia, ahora que están tan de moda los medios tecnológicos, ¿no es cierto? En este momento nosotros estamos relacionándonos a través de la tecnología, ¿ya? Por lo tanto, nuestro entorno es un entorno virtual, y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay algunos detallitos en relación a las orientaciones técnicas que los van a revisar ustedes mismos cuando revisen la norma, que tiene relación con el entorno. La descripción del programa, ya hablamos de que es una estrategia de atención de salud, incorpora los ámbitos promocional, preventivo y curativo de la salud, que eso es lo que hace la atención primaria, así también como los ámbitos de seguimiento y acompañamiento. Esto es sumamente importante. Es un programa de apoyo. ¿De apoyo a quién? A la persona dependiente y al cuidador, ¿ya? Donde se hace un seguimiento de su estado de salud, de los, digamos, las patologías crónicas no transmisibles, por ejemplo, si es hipertenso, si es diabético, se le hace el seguimiento de los programas crónicos en su casa, ¿ya? Pero también se hace un acompañamiento al cuidador. Como dice acá, y esto no hay que olvidarlo, está centrado en la persona con dependencia severa y su cuidador. Esto no quiere decir que la atención integral que nosotros vamos a entregar a ese paciente involucre a la familia también. Generalmente, los mejores resultados que se dan en estos programas y en cualquier situación de cambio de conducta tiene que ver con el apoyo que hacen las familias, ¿ya? ¿Qué pretende? Pretende mejorar la oportunidad de atención de las personas con dependencia severa y su cuidador. Acuérdense que es como un binomio. El paciente con dependencia severa y el cuidador se trabajan en las mismas instancias, realizando la atención de salud correspondiente a la atención primaria de salud en el domicilio familiar. Era un poco lo que yo les decía. Esto permite la continuidad de la atención, evita, ¿no es cierto?, las complicaciones que pueda sufrir esta persona al desplazarse al centro de salud, y también ayuda al tema de la economía del hogar, ¿no es cierto?, porque en general se gasta mucha plata con un taxi, una ambulancia, qué sé yo, cada control. Imagínense que un paciente se controla 4, 5, 6, 7 veces al año, y esas 4, 5, 6, 7 veces al año hay que contratar una ambulancia, ¿no es cierto? Si no hay silla de ruedas, hay que conseguirse una silla de ruedas, etcétera, etcétera. También permite resguardar la continuidad de la atención en los otros niveles de salud y el acceso a servicios locales y nacionales disponibles mediante una adecuada articulación de la red intersectorial. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de beneficios como los beneficios del Ministerio del Desarrollo Social, los beneficios asociados a los programas de la mujer, los beneficios asociados a, por ejemplo, del Ministerio de Educación, o del Ministerio de Obras Públicas en términos de mejoras de la casa y otras cosas más. Y todo eso se gestiona a través del Centro de Atención Primaria, la oficina de la municipalidad que tiene relación con este programa, o a través de la asistente social del centro de salud. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que tener un catastro de todas las familias que nosotros tenemos con algún paciente dependiente severo, ¿ya? En realidad de todos los pacientes dependientes, sean severos, leves o moderados, pero también tenemos que tener claridad de a qué programas tienen acceso estas personas y de qué digamos, sector del gobierno. Me refiero a municipalidad o al Ministerio de Desarrollo Social, o qué sé yo, estos bonos que se les entregan a las familias en marzo, etcétera, etcétera. ¿Ya? El objetivo general
repite un poco lo mismo que lo anterior, entregar una atención de salud integral a la persona con dependencia severa, cuidador o cuidadora y familia en su domicilio, potenciando su recuperación, rehabilitación y el acompañamiento a la persona dependiente, su cuidador o cuidadora y familia en coordinación con la red de salud y la red intersectorial de servicios. Aquí esto es sumamente importante, el tema de la recuperación y la rehabilitación, porque puede ser que, por ejemplo, haya habido una persona con un accidente cerebrovascular, ¿ya? Se le esté haciendo la rehabilitación, vaya el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta, etcétera, a la casa, y llega a un punto en que ese paciente deja de ser dependiente severo y pasa a ser dependiente moderado o leve. Y en ese caso, la atención que se le entrega al paciente modifica su condición. ¿A qué me refiero con esto? Ya no está dentro del programa de pacientes dependientes severo, está dentro de los pacientes dependientes a los que hay que hacerle seguimiento, a los que hay que atenderlos igual, etcétera. Pero ya no tiene, digamos, esa continuidad de la atención en el domicilio que tenía cuando era paciente dependiente severo. ¿Ya? O sea, la categorización de ese paciente a través de la escala de Bartel puede cambiar en el tiempo. Y eso también hace que haya un dinamismo en relación a los pacientes que están en este programa. Y por eso hay que ser muy cautelosos cuando uno está a cargo de este programa, de verificar realmente si las personas siguen manteniendo las condiciones que requieren para poder estar dentro de este programa o ya pasan a un programa, digamos, de visita domiciliaria habitual o de seguimiento, digamos, de otro tipo de nivel de dependencia, ¿ya? Los beneficiarios. Y aquí nuevamente les voy a recalcar que el beneficiario no solamente es el adulto mayor, ¿no es cierto?, que tiene demencia senil o que ha tenido un accidente cerebrovascular o el paciente postrado, como ustedes llaman, ¿ya? Vamos a tener en primera instancia a la persona clasificada como dependiente severo, que corresponde a aquella persona que según la evaluación por el índice de Bartel, ¿ya?, que se lo tienen, lo van a buscar en sus orientaciones técnicas, ahí está, obtiene 35 puntos o menos, ¿ya? En caso, aquí hay otra situación, en caso que la situación de dependencia está asociada a niños, y aquí también tenemos a los niños menores de 6 años de edad y a personas con algún diagnóstico de origen psiquiátrico o intelectual, como ya sea una esquizofrenia severa, una, digamos, dependencia a sustancias importantes, etcétera, que por motivos de las características de su ciclo vital y o curso de la enfermedad no reflejan en el instrumento Bartel la necesidad de apoyo, el médico del establecimiento, olvídense de esos números que quedaron ahí al medio, deberá realizar un certificado que valide la dependencia y la necesidad de apoyo de un cuidador, ¿ya? Puede ser que el esquizofrénico, por ejemplo, eh, no califique como dependiente. ¿Por qué razón? Porque el Bartel evalúa situaciones como, por ejemplo, se viste solo, se baña solo, necesita silla de ruedas, camina sin dificultad, sube peldaño. Ese tipo de cosas son las que evalúa el índice de Bartel. Por lo tanto, si pensamos en una persona, por ejemplo, menor a 6 años que todavía no camina, ¿ya? Nos va a salir negativo en todos esos ámbitos del índice. Por lo tanto, vamos a tener que evaluarlo de otra manera. Y para evaluarlo de otra manera, lo que se hace es que el médico que certifica, ¿no es cierto?, la dependencia de este tipo de dependencia, que es la segunda condición, emita un certificado, ¿no es cierto?, que valida la dependencia y la necesidad de apoyo, y con eso se solicita el ingreso al programa de atención domiciliaria de personas con dependencia severa del establecimiento. ¿Ya? O sea, no es la única vía en la evaluación a través del Bartel. Hay otras vías más para ingresar. También las personas que se encuentran institucionalizadas en establecimientos de larga estadía públicos o privados, como los LEAM,
Ya lo vamos a ver con mayor detalle esta parte en la asignatura de gerontogeriatría que viene el próximo semestre, que estén inscritos en los centros de salud y por tanto beneficiarios del sistema público o de algún programa gubernamental, deben recibir, y aquí no hay certificado ni evaluación, ellas deben recibir la atención domiciliaria del equipo de salud del programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa. Aquí automáticamente ingresan a este tipo de programa. Y el otro beneficiario, ¿no es cierto?, es el cuidador o cuidadora, que es la persona que realiza los cuidados directos de la persona con dependencia severa, pudiendo ser un familiar o un cuidador externo a la familia, vecino, amiga o alguna persona, ¿no es cierto?, que se haya contratado con ese fin. Ya puede ser, acuérdense que el cuidador puede ser remunerado o no remunerado. El cuidador, y aquí tenemos algunas cosas importantes que decir en relación al cuidador. Ya les comenté que la gran parte de los cuidadores son mujeres. La gran parte de los cuidadores tampoco tienen el conocimiento necesario para cuidar al familiar dependiente. Habitualmente son las hijas, las madres, las esposas que se hacen cargo de ese familiar dependiente de una manera, digamos, no programada. Son situaciones que llegaron por un accidente o una enfermedad importante, ¿no es cierto? Y de manera intempestiva o de manera muy sorpresiva, si ustedes quieren, esa persona tiene que hacerse cargo de ese familiar y habitualmente no tienen los recursos, no tienen los conocimientos y hay una serie de cosas que se tienen que hacer antes de poder hacerse cargo, como por ejemplo la adecuación del hogar, ¿no es cierto? Probablemente si la casa es de 2 pisos tendrán que bajar la cama del paciente al primer piso, mantenerlo en un lugar temperado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos en ese panorama, lo más probable es que ese cuidador se nos agote, se nos estrese, se nos canse, empiece con algunas otras patologías que, digamos, van a agravar sus patologías de base. Si la persona es hipertensa, diabética, probablemente va a andar descompensada, va a tener alteraciones de tipo de salud mental y alteraciones físicas, digamos, ligadas al aparato osteomuscular, ¿ya? Dentro de las evaluaciones y las visitas que se hacen en el programa de pacientes dependientes severos, existe la evaluación tanto del paciente en sí con el índice de Bartel cada vez que se va a visitar y del cuidador. Y para el cuidador se utiliza la escala de sobrecarga del cuidador que se llama SARIP. También está en las orientaciones técnicas, pero básicamente apunta a evaluar la parte emocional del cuidador y la capacidad que tiene para seguir cuidando de buena manera a la persona dependiente sin caer en enfermarse o agotarse o estresarse, ¿ya? Las principales acciones que vamos a tener como profesionales de enfermería o como equipo del programa de pacientes dependientes severos van a ser educar a la persona, principalmente en los cuidados básicos de ese paciente dependiente, pero también hay que educar al cuidador en relación al autocuidado. ¿Ya? Hay algunas medidas que se pueden tomar en relación al cuidado que uno mismo tiene que tener para poder estar bien. Un cuidador que no está bien no puede cuidar, ¿ya? Y generalmente en nuestra realidad es la señora la que se hace cargo del, digamos, caballero que tuvo un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, no va a haber nadie más que pueda ejercer ese cuidado, ¿ya? Por lo tanto, también dentro de lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar, y ahí entra, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto? El rol de la psicóloga o el equipo de salud mental, que se le va a ir haciendo un apoyo permanente a través de llamadas telefónicas, puede ser, o a través de las mismas visitas domiciliarias, ¿no es cierto?, donde se vaya evaluando el estado emocional del cuidador y además se le vayan entregando herramientas para que pueda ejercer de mejor manera el cuidado. Asistirlo en lo que necesite. Existe también la entrega de algunas ayudas técnicas si las personas cumplen los requisitos o no. Pero también existe un apartado importante que son los cuidados espirituales,
ya que eso también de repente se nos olvida, y que son parte de las necesidades de las personas. El sentirse acompañadas, el sentir que hay alguien o algo que las protege, las guía, las cuida. Es importante que también tengan acceso, ¿no es cierto?, a su iglesia o a su culto o, digamos, la creencia religiosa que puedan tener, ¿ya? Para poder ingresar y recibir algunos beneficios, de los cuales ya vamos a hablar más adelante, al programa de pacientes dependientes, el cuidador se tiene que de alguna manera certificar de que es el cuidador principal. Para eso, en las visitas domiciliarias se llena una ficha de la familia y se ponen, ¿no es cierto?, los datos del cuidador principal, los cuidadores secundarios, los números de teléfono, las patologías, etcétera. Se llena una ficha bastante completa, ¿ya? Pero también ese cuidador, para poder tener ese certificado de cuidador, tiene que hacer un curso de cuidados de pacientes dependientes que lo entrega el CEFAM. Y ese curso también es certificado, ¿ya? Este curso es uno de los requisitos que le va a permitir acceder al estipendio. Vamos a revisar en la lámina siguiente lo que es el estipendio. Para poder también asegurarse o generar, digamos, un compromiso emocional de este cuidador con el CEFAM, se firma una carta de compromiso donde el cuidador se compromete a seguir las indicaciones del centro, a recibir al personal que va a la visita domiciliaria, a estar disponible también cuando el personal vaya a hacer las visitas domiciliarias y una serie de otras condiciones más que lo pueden ver en mayor detalle en las orientaciones técnicas que les voy a dejar, ¿ya? Una vez que todo eso se cumple, recién se puede optar a un beneficio económico que de repente cuesta un poquito entenderlo, pero que lo vamos a ver acá. Les voy a dejar el documento, la resolución al respecto que se llama estipendio. El estipendio es un monto monetario que se le entrega al cuidador, ¿ya? De libre disposición, digamos. Si el cuidador lo quiere usar para comprarle cosas al paciente dependiente, puede usarlo. Pero la idea del estipendio o el espíritu con el que se creó este famoso estipendio es que, entendiendo que el cuidador probablemente dejó de trabajar, ¿ya? O tiene una carga emocional, es un trabajo no remunerado, digamos, ¿ya? Y es un trabajo pesado, que además le merma su ingreso económico porque le impide de recibir otro ingreso. Esta es una ayuda económica que se entrega cada cierto tiempo, está determinado en el documento que les voy a dejar para que lo lean, pero es para el cuidador, es como un pago, es como una remuneración que va a recibir ese cuidador por ejercer sus labores de cuidador, digamos, de cuidado, de buena manera, cumplir con todo lo que se le pide, seguir como al pie de la letra todo lo que se le pide, recibir al equipo, participar activamente, etcétera, etcétera, etcétera. Es un beneficio, es un incentivo, ¿ya? Eh, yo lo explico generalmente como una remuneración al cuidador, pero no es una remuneración como tal, no se confundan con eso, es un beneficio, pero que para poder acceder a ese beneficio, el cuidador tiene que cumplir con todas las condiciones que mencionamos anteriormente, ¿ya? Lo pueden revisar con mayor detalle en el aula virtual. Los montos actualizados los desconozco, lo pueden revisar en ¿cómo se llama esto? En el MinSal, que creo que están los montos actualizados, si no aparecen, yo sé que aparecen en la Superintendencia de Salud. Como referencia a esta clase, chiquillos, les dejo el Manual de Orientación Técnica, Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, ¿ya? Voy a hacerles otra clase en relación a la hospitalización domiciliaria, que es otra cosa un poco distinta, pero quiero que hagan la distinción, ¿ya? Que también es un programa que se usa sobre todo en los cuidados paliativos, pero voy a hacer esa clase primero y después voy a darles la de cuidados paliativos que apunta más a el manejo del paciente con dolor. Así que por ahora vamos a dejar hasta aquí esta clase. Espero que vayan usando los foros, chiquillos, porque la única manera que podemos evidenciar que ustedes van avanzando en sus clases, si tienen dudas, si tienen problemas,
va a ser con los comentarios que dejan en los foros, ¿ya? Además que voy a empezar a hacer preguntas en los foros y la participación en el foro va a ser determinante a lo que se puede preguntar en las pruebas. Lo otro que les quiero recordar, chiquillos, para que le cuenten a sus compañeros que no pueden acceder al aula virtual por A, B o C, todas estas clases están en YouTube, ¿ya? Hice un canal de YouTube donde hay una lista con todas las clases de Comunidad 2 que están en este mismo formato, por si tienen dificultades para acceder al aula virtual. Les recuerdo, chiquillos, que cualquier duda, cualquier comentario, por favor, retroalimentación a mi correo. Si hay alguien que tenga alguna duda, quiera comunicarse conmigo por alguna razón en particular, me lo pregunta. Y aprovecho de pasar el aviso económico, ¿no es cierto?, ya que estamos en la fecha, de que por resolución de dirección de escuela y las autoridades de la universidad no vamos a tener evaluaciones durante el mes de abril. Por lo tanto, si hay alguna evaluación que esté programada para el mes de abril, se correrá, ¿no es cierto?, para el mes de mayo, ¿ya? Ya, chiquillos, hasta aquí los dejo con esta clase y espero que vayan leyendo los documentos, los descarguen y los vayan guardando en su biblioteca personal. Así que nos vemos en el otro video.